Hola, hola queridos hermanos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la transgresión de Adán y Eva. Vamos a poner en contexto, vamos a ver bien de qué se trató este pecado. Y primero que todo vamos a orar, ¿cierto? Padre amado, bendito Jehová, te damos gracias, Señor, por esta instancia que tú nos das de reunirnos en pos de tu palabra. Padre amado, danos discernimiento y el entendimiento necesario, Señor bendito. Oídos que oigan, Padre, tu palabra, de creerla, Señor, de guardarla, Señor bendito, Padre Santo, como un fundamento para nuestras vidas, para que podamos aprender, amado Dios, cuál es, Señor, tu voluntad buena, perfecta y agradable para nosotros, Señor, tu creación, tus hijos, Señor bendito. Gloria a ti, papito amado. Bendigo a mis hermanos, Señor, que hoy, Padre, o que en este tiempo oirán esta palabra, Padre, para que seas tú redarguyendo, Padre, estableciendo la verdad en sus vidas. Gracias, papito, por tanto amor y por tanta gracia derramada. Bendecimos tu nombre y te honramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que todo tenemos que saber que Dios, Jehová, fue quien instituyó eh, el matrimonio, ¿ya? Y el primer matrimonio sabemos que fue Adán y Eva. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí la palabra lo especifica de tal manera, lo detalla, que entendemos que fue el primer matrimonio, ¿ya? Y fue concebido por Dios, creado por Dios, unido por Dios. Dice, vamos a ir a Génesis, capítulo número 2, verso 18 en adelante. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, alguien semejante a él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Qué hermoso. Bueno, entonces de esta manera Jehová constituyó el matrimonio, ya el primer matrimonio, Adán y Eva. Dice de que al ser Adán el primer ser humano, el primer hombre creado por Dios, dice que no se halló para él ayuda idónea, porque Dios creó aves, reptiles, todo tipo de bestias, animales, y no había ninguno semejante a él que pudiera acompañarle en la asignación que Dios le estaba dando, que era cierto enseñorear la tierra, sojuzgarla, multiplicar, cuidar la tierra. En el fondo le estaba entregando la administración de su creación. Y Dios dijo que no había ayuda idónea para él. Por lo tanto, Dios tomó una costilla de él mismo, de su propia creación. Es así como salió la mujer. La mujer es postrera. Primero salió el hombre y después el varón. O sea, primero salió el varón, después la mujer, y fue sacada de una costilla del varón. Y dice que Dios los unió para que fueran una sola carne. Entonces vemos que ahí tenemos el primer matrimonio. Y este matrimonio, según el diseño de Dios, no era Pedro y Adán, ni tampoco era Sofía y Eva, ¿ya? Al contrario de lo que el mundo establece.
según la Biblia y según el diseño creado por Dios original, era Adán y Eva. ¿Mm? Tampoco era Adán y Eva y la serpiente, no, era Adán y Eva, un matrimonio, eran dos y Dios tres. ¿Mm? Esa era la voluntad de Dios y el diseño original de Dios para el matrimonio. Una sola carne, dice, y dejará el varón padre y madre y se unirá a su esposa. Tampoco es el diseño de Dios que los maridos vivan con sus padres, que la pareja vivan con sus padres, sino que sean independientes de sus padres, para ser ellos dos una sola carne, una nueva familia. Ese es el diseño perfecto de Dios. Ese es el diseño original de Dios. Le guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, aunque el mundo establezca otras cosas, aunque el sistema, aunque la ley, aunque legislen en contra de la palabra de Dios, en contra del diseño de Dios, la verdad es esta, que Dios creó hombre y mujer. No hay intermedio, no hay otro tipo de creación ante Dios. Todo lo demás es deformidad, todo lo demás es un antidiseño de Dios, todo lo demás está corrompido porque sabemos que este mundo está gobernado por el anticristo, por el enemigo de Dios que quiere pervertirlo todo. Y lamentablemente así es que muchos niños, niñas, el día de hoy, lamentablemente se han visto confundidos por este sistema, por las enseñanzas, por lo que nos venden en la televisión, por lo que nos venden lamentablemente en muchos lugares para justificar la maldad, para justificar lo que no es. Muchos lamentablemente por causa de haber sido abusados, de haber sido abandonados, de no haber recibido afecto de sus padres, de no haber sido contenido, etcétera. Hay diferentes motivos y causas por las cuales estas cosas suceden, ¿ya? Y los niños son confundidos y lamentablemente hay un daño que es fuerte, porque además, por más que el mundo venda que esto es natural, igual existe una cierta incomodidad, sobre todo para los niños, porque a medida que van creciendo les cuesta asimilar lo que les pasa, es mucho sufrimiento. Pero Dios en su infinito amor y gracia y misericordia nos envió a Yeshua para que así podamos, por medio de la fe en Él, arrepentirnos y volvernos a Él y hacer las cosas conforme a su diseño. Pero es necesario que primero nos arrepintamos. Muchas veces nuestros hijos viven las consecuencias de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestra falta de atención, de enfocarnos mucho en el trabajo, de no tener tiempo para ellos. Muchos niños pasan demasiado tiempo en las redes sociales, en el internet, y son vulnerados, engañados, seducidos. Tantas cosas que están pasando hoy en día. Pero bueno, hay tantos motivos, pero ninguno de ellos justifica que nosotros sigamos este diseño corrompido, porque la palabra de Dios es clara. Nosotros debemos orar al Señor, pedirle a Dios ayuda, que Dios ordene nuestra vida, que Dios ayude a nuestros hijos a no caer en lazo, a hacerlo bien como padre, a guiar bien a nuestros hijos, a enseñarles en la verdad de Dios, para que ellos no se desvíen de su camino. Y si algo les acontece, que ellos puedan ser libres de esas cosas, de esas ataduras, de esos sufrimientos, que ellos sean capaces de, a través de la gracia de Dios, ser restaurados, y del amor familiar, la contención. A veces también es necesario ayuda psicológica, hay diferentes cosas, pero debemos estar ahí con nuestros hijos para ayudarles a superar ese tipo de cosas. Y bueno,
Vamos a continuar. Estamos hablando del diseño de Dios. Entonces ya sabemos y se establece aquí que es un hombre y una mujer, Adán y Eva. Eva, ayudidonia le llama el Señor, la compañera de Adán, la esposa. Pero Dios había dado una instrucción ya a Adán antes de que la mujer fuese formada. Dios le dijo a Adán que de todo árbol del huerto podía comer, mas no del árbol que estaba en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal, que no debía de comer de ese fruto, porque en cuanto él comiera, moriría. El hombre había sido creado para tener vida eterna y comunión con Dios, porque dice que Dios se paseaba por el Edén. Entonces ellos hicieron caso omiso, lamentablemente. La mujer fue seducida por la serpiente, seducida y engañada, y ella asimismo quiso creer la mentira. Yo creo que más que engaño, yo creo que ella se justificó diciendo que la serpiente la había engañado, pero el marido le debió haber informado que no debía de comer de ese árbol, de ese fruto, porque si no moriría. Y yo creo que ella fue tal la seducción de la serpiente al mostrarle el fruto, a darle a entender lo que sucedería si ella accedía, que finalmente ella quiso creer la mentira. Entonces vamos a leer capítulo 3 del Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Era la mentira, ¿eh? Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, lo primero que aquí señala es que el árbol era bueno para comer. Eso fue lo que ella vio. No es que primero razonó y pensó: no puedo hacer esto, Dios me dijo que no, o Dios le dijo a Adán, tengo que obedecer. No, sino que ella lo codició porque vio que era bueno para comer. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Imagínate. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ni él se abstuvo ni le dijo: pero Eva, Dios nos dijo. No, claramente, como era un árbol codiciable, y la serpiente, que era astuta, le dijo a Eva que no moriría, sino que sería como Dios. Yo creo que esto agradó a su oído. Y ella accedió y comió del fruto de este árbol codiciable. El árbol, tenemos que entender que árbol o comida, fruto, dice: por sus frutos lo conoceréis. Yo no soy un árbol, ¿me entienden? Tú no eres un árbol. Sin embargo, Yeshua dice: por sus frutos lo conoceréis. Es una alegoría, es como decir: por tus obras te conocerán, ¿ya? Entonces ella vio lo que es todo esto del Edén es una alegoría. Vamos a partir diciendo que la serpiente dice que era astuta. De partida era distinta a la serpiente que vemos ahora, porque esta serpiente hablaba, era inteligente, era astuta, y era un reptil que caminaba, porque más adelante vamos a ver que Dios maldice a la serpiente. ¿Y de qué manera la maldice? Diciéndole: sobre tu pecho andarás
Esa fue la maldición, y polvo comerás el resto de tu vida. Es decir, que ella caminaba, que ella andaba de pie. Entonces vemos que este reptil era inteligente, hablaba, caminaba, y así fue que sedujo a Eva, ¿me entiendes? Mostrándole un fruto de una obra eh, que para ella fue codiciable. Entonces, y ella quiso comer de esto, quiso probar de esto. La Biblia tiene formas de enseñarnos, y la palabra de Dios nos enseña que en realidad nunca fue una manzana, nunca fue un fruto. Yo creo que entendamos esto, que abramos nuestra mente, que esto se escribió hace miles de años, y que cuando se escribió esto era para no, digamos, yo creo que nadie estaba preparado para saber la verdad así tácitamente. Entonces se escribió de tal manera que quedó ahí como uno de los misterios de Dios. Nosotros cuando éramos niñas nos enseñaron que era una manzana. Nunca fue una manzana. Eh, la verdad es que después entendimos, leyendo la Torá, leyendo la Biblia, leyendo el Génesis, con detenimiento, de que Eva tuvo sexo con la serpiente, y Adán también tuvo sexo con ellos, ¿ya? Con Eva estando con la serpiente. Entonces ahí fue su caída y su muerte espiritual. Dice que sus ojos fueron abiertos, y veíamos antes que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban de sus cuerpos, pero después que ellos hicieron este acto, que en sí no es pecaminoso si hubiese sido entre el hombre y la mujer, ¿ya? Si hubiese sido entre ellos dos, en una forma natural, porque Dios dijo multiplíquense. Pero ellos aún no habían comido del árbol de la vida y probaron de este fruto, y tuvieron sexo, primero Eva con la serpiente, cometiendo adulterio sin haber conocido a su esposo aún, sin haberse acostado con él. Y ella quedó embarazada de Caín. ¿Y cómo lo sabemos también? Lo vamos a ir viendo. En realidad, Caín dice que es hijo de la serpiente porque cuando tú vas a la Biblia, ahí en Génesis, y habla de las genealogías de Adán, nunca nombra a Caín como hijo de Adán. Parte por Set, porque recordemos que Abel murió por cuanto lo mató Caín, ¿ya? Entonces, cuando habla de la genealogía de Adán, empieza por el hijo Set, que fue el que reemplazó a Abel, y a Caín no lo cuenta. Y cuando tú vas a la genealogía de Caín, tampoco menciona a Adán como su padre. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que realmente él no era hijo de Adán. Más adelante Yeshua, cuando él viene, dice que cuando enfrenta a los fariseos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo es un homicida desde el comienzo, desde el principio. Me dijo como Caín, le dijo que era hijo, y le dijo como Caín, que mató a su hermano, que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era hijo del diablo, porque era hijo de la serpiente antigua, Satanás. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo es homicida desde un principio. Entonces, y Caín aborreció a su hermano porque sus obras eran malas, por cuanto él era hijo de la simiente de Satanás. Entonces, de hecho, cuando Dios maldice a Eva, que también lo vamos a leer, Dios le dice a la serpiente primeramente, le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Está hablando de tus hijos o tus generaciones y las generaciones de la mujer. O sea, quiere decir que la serpiente tiene una simiente, tiene una generación. ¿Y cómo es posible eso?
porque Eva estaba preñada de Adán y de la serpiente. Habían dos en su vientre, de Caín y Abel. Entonces, por eso dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, que era de Adán, que era del varón. Acuérdate que la mujer fue tomada del varón. Y pondré enemistad, dice. Y así fue que cuando nació Caín y Abel, Caín mata a su hermano. Y se cumple la maldición que Dios había establecido por causa de la desobediencia de ambos. Entonces, es importante que nosotros podamos poner fundamento a todo esto. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a seguir leyendo. Quedamos en que no moriréis, ¿cierto? Y comió y le dio de comer a su marido. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Verso 7, capítulo 3 de Génesis. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba por el huerto, paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínate, ya se miraba a sí mismo de otra forma. ¿Te fijas? Él ya no se miraba a sí mismo como antes. Él se reconocía que estaba desnudo y se miraba con cierto pudor. ¿Por qué causa? Por lo que habían hecho. Entonces Jehová le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de comer, me dio del árbol y yo comí. ¿Te das cuenta? El hombre echándole la culpa a la mujer. Nunca haciéndose cargo, sino que la mujer que me diste, o sea, la culpa la tenía Jehová y la tenía la mujer que tú me diste, la mujer que me diste me dio de comer. Y dice, y yo comí, me dio del árbol y yo comí. Después dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, mira la mujer lo que responde, la serpiente me engañó y comí. O sea, todo le echaba la culpa a alguien más. La mujer a Satanás y Adán a su mujer, a Dios y a su mujer, y la mujer a Satanás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás el resto de tu vida. ¿Ves? Entonces la serpiente caminaba y hablaba. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Te das cuenta? Simiente, descendencia. Tiene que ver con semen, simiente. Tiene que ver con esto, con genética. Tremenda palabra. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Porque Dios sabía que en su vientre llevaba 2 hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Entonces, ahí hubo un cambio tremendo en el trato del hombre a su mujer, porque éste le perdió el respeto. Se enseñoreaba de ella, por cuanto le perdió el respeto. Tremenda palabra. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Imagínate, Dios lo está maldiciendo por causa de haber desobedecido, por haber obedecido a la voz de la mujer. Entonces el otro día yo hice un video del diseño de Dios para el matrimonio.
Y ahí hablo de estas cosas, que la mujer debe estar bajo autoridad, que el hombre es primero y la mujer es ayuda idónea, que somos roles distintos, y que por causa de la transgresión y por causa de los ángeles que andan en las huestes espirituales, la mujer debe estar sujeta al marido y debe estar bajo autoridad del varón, no el varón bajo autoridad de la mujer. Por eso dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Porque además la mujer lo estaba llevando a desobedecer a Dios. Entonces, él en vez de obedecer a Dios, obedeció a su mujer. Y Dios lo maldice. Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Imagínate. O sea, la culpa no es de Dios. En todo caso, estas son las consecuencias del pecado del hombre, de haber obedecido a la mujer y no haber obedecido a Dios y haber hecho lo que no debía. Entonces, tremendo. Es tremenda esta palabra. Y llamó a Adán a su mujer Eva por cuanto era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, él los vistió. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí fue sacado del huerto. Entonces vemos que esta transgresión trajo maldición, trajo muerte espiritual, separación de Dios con los hombres. Fueron sacados del huerto donde Dios caminaba, se paseaba a la luz del día, dice. Y Dios los vistió, le puso ropas porque ellos vieron su desnudez y los sacó del huerto. Tremenda palabra. Y luego a ella le nacieron sus hijos. Conocemos la historia. Y vemos que la palabra de Dios se cumple cuando nace Caín y Abel. Y dice que muere, o sea, que a Caín mata a Abel. Ahora, ¿por qué razón Caín mata a Abel? Porque él era hijo de la serpiente, porque dice que él era homicida desde un principio, porque sus obras, su corazón era torcido, era malo, no tenía genética de Dios, tenía genética de la serpiente, de Satanás. Por lo tanto, su corazón era inclinado hacia la maldad. De hecho, cuando ellos se presentan a hacer ofrenda a Jehová, Abel, entendiendo que Dios demandaba sangre para ofrenda, él presenta ovejas y lo mejor de su ganado, dice, de lo que él cuidaba. Y esto agradó a Dios porque era el principio de Dios, era como lo que Dios había establecido. Y no así Caín, que presentó frutas y dice que esto no agradó a Dios. Pero más que esto fue el corazón de Caín, porque su ofrenda hablaba de su corazón, de su independencia de Dios, de realmente no seguir la instrucción de Dios, de no estimar lo que Dios agradaba, lo que Dios le agradaba, sino que él presentó lo que él quería presentar, pues presentó fruta. Y sin embargo Dios vio el corazón de Abel, que era distinto, y agradó a Dios. Pero en el fondo, mira, yo creo sinceramente que estas ofrendas fueron consecuencia de cada uno, de su genética, de su simiente, de la cual venían. Obviamente que nunca iba a ser agradable para Dios la ofrenda de Caín, porque era hijo de la serpiente, de Satanás, que se rebeló contra Dios. Y él vino a usurpar, a robar lo que Dios le había asignado al hombre, y lo consiguió tras la transgresión de Adán y Eva. Y él tomó posesión de la tierra y autoridad sobre el varón, sobre la humanidad en realidad,
caída, muerta espiritualmente, separada de la gloria de Dios. Y vemos las consecuencias hasta el día de hoy, hasta que Yeshua vuelva, porque sabemos que ya pagó el precio, ya nos redimió por medio de su sangre, lo digo por fe, y cuando Él venga va a tomar posesión de la tierra y Satanás va a ser destruido y claramente va a ser destruido, dice la palabra. Entonces Dios ya pagó el precio con sangre, dice que la remisión de pecados, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces fue necesario que Dios viniese, se hiciera hombre y viniese a pagar el precio por nuestra transgresión, por la transgresión de Adán y Eva. Y a causa de esto nosotros fuimos, esta transgresión morimos, nosotros fuimos creados para vida eterna. Y cuando Dios le dijo, ciertamente el día que comas de este árbol moriréis, ¿qué pasó? Que su estructura molecular, su genética, su ADN cambió porque se mezcló con la serpiente. La matriz de Eva cambió claramente porque llevaba el gen de Satanás. Y claramente ellos empezaron a enfermar y a morir, nosotros también. Y Dios, para revertir todo esto, tuvo que hacerse hombre, venir, encarnarse, derramar sangre, su sangre preciosa, y pagar el precio. Luego Él resucita, vence la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, por eso que morimos. Y venció la muerte, y hoy todos los que hemos creído en esto, dice que vamos a resucitar en el día postrero venciendo la muerte y tendremos vida eterna. Esa es la promesa que hay. Esto es lo que sucedió realmente en el huerto, ¿ya? Si tú quieres seguir investigando, yo te insto a que tú lo hagas, ¿ya? A que tú lo hagas, y es súper fácil porque todo está en el Génesis, ¿ya? Tú no tienes que ir a otro lado a buscar esto. Mira, aquí dice en el capítulo 5, encuentras, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó al hombre Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Este hijo era, dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Por qué la Biblia nos diría algo así? O sea, tú, por ejemplo, si tú tienes un hijo de tu marido engendró a tu hijo, ¿ya? Y dice, y lo engendró a su semejanza y a su imagen. O sea, está de más decir eso. Es porque el hijo anterior, Adán, que compartió matriz con Caín, hijo de la serpiente, de una relación que tuvieron ellos, la transgresión, lo que hablábamos delante, claramente no fue conforme, no fue algo que estuviese bien hecho, digamos, ¿ya? Porque compartieron matriz. Entonces algo había ahí. Por eso dice esto, y dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó por nombre Set. Está hablando del hijo que después que muere Abel y Caín es desterrado porque Dios lo maldice y lo echa de su presencia, y dice que Eva tuvo a Set, conoció, dicen, a Adán, a su mujer. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó a Adán el día en que fueron creados, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza. Tremendo, porque él obviamente se tuvo que acostar nuevamente con ella y dio a luz a Set. Pero este sí era conforme a su imagen y sí era conforme a su semejanza. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, es decir, que tuvo muchos más hijos y más hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y así, tú acá tienes toda la genealogía. Fíjate que nunca nombra a Abel,
y nunca aparece Caín. Entonces claramente no era hijo de Abel. Lo mismo pasa cuando tú vas y sigues avanzando y buscas la genealogía de Caín. También. Entonces, importante que tú puedas estudiar esto. No quiero hacer el video más largo, así que yo voy a llegar hasta acá. Pero claramente la transgresión del hombre y la mujer primeramente fue sexual y tiene que ver con la lujuria, tiene que ver con la lujuria, tiene que ver con esta transgresión es tremenda porque fue adulterio, fue fornicación, fue algo horroroso para Dios porque dice que todo pecado que uno comete está fuera del cuerpo, pero cuando tú pecas con el cuerpo que fue hecho para Dios, para ser templo de Dios, porque el diseño de Dios original era que ellos comieran del árbol del fruto de la vida, para que el Espíritu de Dios posara sobre ellos, reposara en ellos y pudiera manifestarse en amor. Ese era el diseño perfecto de Dios, cosa que no sucedió. Sin embargo, ellos se involucraron con la serpiente y lamentablemente cambió toda la genética, vinieron a muerte, entró el pecado en el hombre, bueno, y el resto es historia. Por eso que Dios abomina la fornicación. Para Él uno de los pecados más grandes es la fornicación. El adulterio, la fornicación, todo lo que tenga que ver con el sexo, con la perversión, con la lujuria. Y así vemos que Satanás se ha encargado de meter muchos dioses en generaciones. Recuerden que Sodoma y Gomorra, Sodoma, como dice la palabra sodomía, era una nación de sodomitas y la Biblia enseña que estos querían violarse incluso a los ángeles cuando fueron a destruir Sodoma. Es uno de los pecados más grandes, el pecado de la lujuria, el pecado de la sexualidad, la deformidad. El sexo por placer es fornicación para Dios. El sexo por amor en el matrimonio bien constituido, en el compromiso, en el amor, en la verdad, es bendición. Pero de otra forma no es el diseño de Dios. Bueno, querido hermano, les dejo esta palabra, espero hayan aprendido, les pueda servir. Enséñenla a sus hijos para que ellos así evitarles que en algún momento puedan caer en desenfreno. Sabes que el desenfreno hoy en día es tremendo porque te lleva a estas cosas. Hablábamos de que confunde a los jóvenes, se presta para muchas cosas. Ahí tenemos tanta pedofilia, vemos tanta pornografía en las redes sociales, las mujeres como objeto sexual, hombres que lamentablemente también son perjudicados, porque aquí no solamente las mujeres, los hombres también son transgredidos. Entonces es tremendo y hay bendición cuando los hijos andan conforme al diseño de Dios y para que les vaya bien, que en matrimonio, en amor y no como algo sin compromiso, mirarlo con liviandad, porque eso a los ojos de Dios no es bueno. Y hay varias historias en la Biblia, por ejemplo, busquen y Onán, que eran dos hermanos que se casaron con la misma mujer y ambos murieron, porque por la falta de compromiso que había en ellos. Dios dice que Dios los miraba con recelo, los miraba porque decía que había maldad en ellos por la forma en que ellos tomaban a su mujer. Entonces hay hartos principios bíblicos, hay hartos principios que podemos enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan llevar una vida conforme a Dios y les vaya bien. Hoy en día hay tanta enfermedad venérea, tanta enfermedad, tanta cosa, que realmente nuestros hijos están expuestos a muchas cosas. No es solamente a los juicios de Dios, sino que a todas estas cosas que hoy día vemos. Amén. Bueno, bendiciones, querido hermano, hermana.